un pronunciamiento a Castillo, y ellos tenían algunas ideas en común ciertamente, pero con otras recetas. Tal vez el diagnóstico era el mismo, pero habían otras recetas. En todo caso, que nos ilumine un poco más respecto a esta postura, Lucía Albites, a quien hemos invitado esta noche y la saludamos. ¿Cómo está usted, Lucía? René, ¿cómo estás? Buenas noches a todas las personas también que están sintonizando el canal en estos momentos. Primero, René, si me permites, quiero mostrar mi preocupación por lo que ha sucedido hoy día del despido de la directora periodística de este medio y de América Televisión, algo que no es nuevo, algo que sucedió también en el 2011 con Patricia Montero, que además denunció presiones para que se siga una línea editorial de apoyo al fujimorismo. En medio de una segunda vuelta a 6 semanas de las elecciones, preocupa que los dueños de los medios de comunicación vean la defensa de la libertad de prensa dependiendo si beneficia o no a sus intereses. Con el pasado y con lo que hemos vivido, causa preocupación, causa sospecha, y lo quería decir. A nosotros también, a nosotros también. Y vamos a estar atentos a que eso no ocurra. Gracias por la preocupación. Lo sé, René, porque es un peligro, ¿no? Creo que lo que estamos viendo ahora, lo que vemos además, por ejemplo... Pero eso vamos a conversar, eso lo vamos a conversar. Lo que hace eso lo vamos a conversar. Gracias por el pronunciamiento. Gracias por el pronunciamiento. Sí. Compréndeme que es delicado para mí en este momento hablar de eso. Sé, René. Pero eso vamos a conversarlo internamente, no contigo, sino con mis compañeros. Pero estamos preocupados y vamos a estar atentos. Gracias, Lucía. No, gracias a ti, René, por permitirme pronunciarme. Gracias. Porque se trata de la democracia, no solamente de personas. Así es. Lucía. Y esto en el marco de una campaña y una segunda vuelta bien polarizada, ¿no? Polarizadora, como es lo que estamos viviendo. Ok, Lucía, gracias por esas palabras. Te quería preguntar respecto a la democracia también. Ustedes proponían una nueva constitución, pero de una manera distinta, hasta donde ustedes garantizaban el respeto a los cauces democráticos. Quiero decir, iban a respetar el artículo 206 de la Constitución, iban a respetar el filtro parlamentario para poder modificar este artículo como poder constituido y llegar al poder constituyente que sería la Asamblea Constituyente. Pero el señor Pedro Castillo, en principio, de acuerdo a su plan de gobierno, no respetaría ese camino de lo que uno lee. Y ustedes están apoyando a Pedro Castillo. ¿Cómo van a hacer para ustedes como partido democrático cuidar que no se rompan, no se quiebren los cauces democráticos? Primero creo que hay que decir, René, que esta democracia ha fracasado, ¿no? Que estas instituciones democráticas que hemos tenido nos han llevado una y otra vez a una crisis política y no ha resuelto lo vital para las personas. Porque la democracia no solo son instituciones de juguete o instituciones donde un grupito, ¿no?, decide ciertas cosas. Las instituciones tienen que garantizar justamente igualdad, libertad, democracia en todos los planos de la vida. Y lo que hemos visto en esta pandemia y lo que también se ha expresado en las urnas es que esta democracia, entre comillas, ha fracasado. Y lo que plantea Juntos por el Perú, y en eso hay una coincidencia, pero una aclaración, Lucía, una pequeña aclaración. Yo entiendo las fallas de la democracia, por supuesto, pero conceptualmente estamos hablando de una fuente constituyente que es el pueblo. Y en ese sentido sí se ha respetado, que ha fallado, que vemos los síntomas de la falla ahora más crudamente en pandemia, es verdad, pero el cauce democrático se ha respetado como el mal menor, como la manera menos imperfecta de gobernar, Lucía. Sí, ahí yo tengo una diferencia, René, ¿no? Porque yo no sé si, por ejemplo, en noviembre del año pasado se respetó esa democracia, si el Congreso y los grupos que están dentro del Congreso representan de verdad por lo que fueron elegidos, ¿no? O los últimos gobernantes que han ofrecido cambios, que han ofrecido, ¿no?, un conjunto de programas o propuestas al electorado, justamente han hecho lo que han dicho en campaña. Eso es lo democrático. Entonces creo que esta democracia está caduca, está desfasada. Entonces lo que se plantea es un momento constituyente donde se le devuelva al soberano, es decir, al pueblo peruano, la capacidad de decidir con qué reglas vamos a diseñar nuestro futuro. Y en eso coincidimos con el profesor Pedro Castillo, coincidimos con Perú Libre de que necesitamos un momento constituyente donde la Constitución de 1993
sociales, que no ha servido justamente para democratizar la educación, la salud, para democratizar la vivienda, sea parte del pasado y podamos ir hacia una nueva constitución, hacia unas nuevas reglas de juego. La forma, ¿no? ¿De qué forma se va a dar ese cambio de constitución? ¿No? Tiene que seguir, ¿no? Creo que Perú Libre sacó un pronunciamiento el día de ayer, justamente firmado por el candidato Pedro Castillo, donde se decía que se iban a respetar, ¿no? Obviamente las reglas que tenemos ahora para poder ir, ¿no?, a un proceso de nuevas reglas, donde, René, si quiero ser muy clara en esto, lo más importante es que estamos planteando un momento refundacional y político, ¿no?, donde se quede atrás una legalidad que no ha servido al pueblo, que no le ha servido a la gente, y construyamos una nueva legalidad, construyamos unas nuevas reglas de juego, un nuevo pacto social que le sirva al pueblo peruano y que no esté hecho a medida, ¿no?, como fue hecho la de 1993, de una dictadura, ¿no?, de un modelo económico donde han prevalecido, los intereses, ¿no?, de cierta élite a costa del esfuerzo, la explotación, ¿no?, y la falta de ejercicio de derechos de una mayoría en el país. Bueno, esa es otra discusión porque se supone que estos derechos humanos y derechos universales están plasmados en la Constitución del 93 y el origen cuestionado, por supuesto, es cuestionable, sabemos cómo surgió, es lo que suele pasar con todas las constituciones, es lo que suele pasar con los momentos constituyentes. Por eso es que es bien delicado este momento, porque si ustedes quieren marcar, en realidad todo el país quiere marcar una diferencia, el momento constituyente tiene que ser dentro del poder constituido, ¿no? No sé si me dejo entender. Y el poder constituido, sí, claro, por eso es la Constitución del 93. De Perú Libre. Claro, pero... ¿No? Y por eso te citaba el pronunciamiento de Perú Libre de que eso se tiene que llevar, obviamente, con las reglas de ahora, ¿no? Para empezar hay que decir que además esta Constitución no dice cómo cambiarla, no es muy difícil que una Constitución diga cómo vas a cambiarla, cómo haces un proceso para cambiarla, o sea, cambiarla totalmente, no reformarla, porque reformas ya han habido bastante y la gente está cansada de reformas. Pero sí la puedes cambiar modificando el 206, utilizando sus propios cauces democráticos. Es un poco enredado, pero se puede. En Chile lo hicieron. Sí, pero René, yo creo que la máxima preocupación ahorita, ¿no?, la máxima preocupación que tenemos los peruanos y peruanas, y creo que se ve justamente reflejado en algunas encuestas, ¿no?, y en lo que viene sucediendo en esta campaña electoral, es que vuelva a venir la mafia fujimorista, es que vuelva a instalarse el fujimorismo en el gobierno, con lo que ya hemos visto que han hecho. Pero justamente ese es el problema, Lucía, yo entiendo tu postura, a veces me parece radical y tú a veces no estás de acuerdo con mis posturas. Pero estamos en un momento en el que tienen que haber grandes conversaciones y grandes consensos. Y el fujimorismo existe. Y hay muchos peruanos que votan por el fujimorismo, con los cuales ustedes se van a tener que entender, porque no queda otra. Tenemos que entendernos. Entonces... Y por eso que lo que nosotros siempre hemos planteado desde un inicio, René, es que una nueva constitución se tiene que hacer con el pueblo, se tiene que hacer con la gente, con los sectores históricamente, ¿no?, en estos 200 años de república, marginados, las mujeres, los trabajadores, los campesinos, los agricultores, los estudiantes. Con ellos se tiene que hacer una nueva constitución. Ahora, el pacto, ¿no?, el pacto más importante es con la gente, es con el pueblo peruano, no con el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo lo que representa es una continuidad radical, ¿no?, extrema de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque no solamente eso que decía hace un rato, no solamente representan los 90. Sí, pero vamos a ver qué propone Keiko Fujimori en esta campaña que todavía no termina, vamos a ver qué propone, pero en todo caso hay un buen segmento de la población que vota permanentemente por ellos, y ellos son peruanos, son compatriotas, son prójimos, son nuestros iguales, ¿no? No podemos eliminarlos, no podemos anularlos, hay que entendernos, y estamos en un momento constituyente a nivel de entendimiento, a nivel de diálogo. No se puede plantear un momento constituyente descalificando permanentemente a un lado o al otro, porque lo que uno escucha de los fujimoristas respecto a la orilla política que tú representas también son insultos, descalificaciones, y lo que uno escucha de ustedes respecto a sus contrarios también son insultos, descalificaciones. Y a ver, bueno, René,
O sea, creo que primero todavía no estamos en el momento constituyente, me gusta tu entusiasmo, ¿no? La idea es llegar ahí al momento constituyente, estamos en un momento de campaña electoral. No estoy siendo tan jurídico, estoy planteando un momento constituyente tipo el acuerdo nacional, o sea, que poder sentarnos a conversar. Tenemos que llegar a ese momento, y ese momento tendremos que llegar abriendo un gran diálogo con el pueblo peruano. Incluyendo a los fujimoristas. El pueblo peruano, poniendo por encima de los grupos políticos al pueblo, a la gente, a los trabajadores, a las trabajadoras. Pero en estos momentos, René, estamos en una segunda vuelta, estamos en un momento de campaña, donde nos jugamos una salida a esta crisis, donde nos jugamos que una mafia que ha robado al país, ¿no?, que ha violado los derechos humanos y que reivindica a la señora Fujimori, vuelva a sentarse en el sillón presidencial. Pero mira, ahí, detengámonos ahí. Lo mismo pueden decir de Vladimir Cerrón, ¿no?, que ha sido condenado por corrupto, que su plan de gobierno remite inmediatamente a Venezuela o a Cuba, donde hay violaciones flagrantes a los derechos humanos, ¿no?, flagrantes, permanentemente a violaciones de los derechos humanos. No hay libertades civiles ni en Cuba ni en Venezuela, ¿no? Y por ejemplo, ahí concretamente, y hay una incoherencia, y hay un sapo que tragarse para apoyar una postura. O sea, no es que no hayan sapos en ninguna de las candidaturas, hay que tragarse sapos en ambas posturas. Y ustedes, por ejemplo, tienen que tragarse el sapo de la homofobia y el machismo del señor Cerrón, porque incluso han tenido problemas con él. Para empezar, René, el candidato es el señor Castillo. Sí. Es el profesor Castillo. Sí, pero el partido no es de Cerrón. El mismo candidato presidencial acaba de decir que no es un vocero, que él es el que va a gobernar. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros no nos el ideario está escrito. El ideario está escrito por Cerrón, y eso es lo que se presentó en el Jurado Nacional de Elecciones. Es innegable, es dato puro. Quiero entrar a lo que tú mencionabas, si me permites. Quiero entrar a lo que tú mencionabas. Primero, que desde Juntos por el Perú no nos tragamos ningún sapo. Nuestras propuestas en el marco de los derechos de las mujeres, de los derechos de las diversidades, han sido consistentes y van a seguir siendo consistentes en el diálogo con Perú Libre. Pero sabemos también, ¿no?, que los derechos y las reivindicaciones de las mujeres y las diversidades es una disputa en el país. No solamente, ¿no?, dentro de todos los sectores del pueblo peruano, y creo que se evidencia también en ciertos apoyos a propuestas conservadoras, entre otras cosas, sino también dentro de la izquierda, dentro del movimiento social, dentro del movimiento popular. Ahí vamos a hacer la disputa. Nosotros no hemos arriado ninguna bandera ni nos hemos comido ningún sapo. Nosotros seguimos planteando lo mismo. Y en ese diálogo constructivo, en ese debate que se tiene que abrir, no solamente entre fuerzas políticas, sino en el país, ¿no?, seguiremos planteando y reivindicando los derechos de las mujeres. Pero lo que sí es una clara amenaza, René, es que, por ejemplo, lo que tenemos al otro lado, en Fuerza Popular, es el fujimorismo, que ya se vio, ya lo vivimos, René, que vulneró los derechos de las mujeres, esterilizando, por ejemplo, a más de 300.000 mujeres. Y no es cosa del pasado, porque la señora Fujimori llevaba en su lista congresal al señor Aguinaga, uno de los responsables de esa situación, porque era ministro de Salud cuando esterilizaban a las mujeres, sobre todo andinas, quechohablantes, campesinas. No tengo que estar de acuerdo contigo, te he escuchado, de acuerdo, no tengo que estar de acuerdo contigo, pero desde mi visión hay posturas incongruentes, incoherentes. Veto a saber quién define quién está en más falta que el otro, pero también se ven en el otro lado muchas posturas preocupantes. No es equiparable, René, discúlpame, no es equiparable. Bueno, es tu opinión y la respeto, es tu opinión y la respeto. Es tu opinión. No tenemos que estar de acuerdo, Lucía. Muchas gracias. No tenemos que estar de acuerdo, pero creo que no se trata solamente de opiniones, sino de objetividad. Fuerza Popular está acusado posiblemente de ser una organización criminal. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ti, René. Suerte. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más en 2021. Regresamos con...